Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos de vuelta aquí desde el cuarto, este canal donde podemos compartir del Señor, compartir la palabra, canciones y momentos super chivas, donde tratamos de tener estos ratos semanales de hablar de la palabra, compartirla de una manera vivencial y súper práctica. Y así que gracias por estar de nuevo con nosotros. Si es la primera vez que nos acompañan, los invitamos a que se suscriban al canal para que estén recibiendo ahí las notificaciones cuando subimos una canción, una nueva enseñanza. Y de verdad que ha sido una bendición este canal, así que los invitamos para que compartan con la gente que lo necesita y que puede estar queriendo conocer un poco más de la palabra de una manera más dinámica. Estamos tratando de condensar todos nuestros mensajes para que obviamente puedan abarcar todo el tiempo y vos puedas compartirlo y podamos llegar más allá con la palabra. Así que vamos a empezar y de verdad creo que este tema es uno de los que más me gusta. Ha sido parte de mis primeras predicaciones, prácticamente creo que fue la segunda vez que pude predicar ahí, hablar en la iglesia y hasta ahora lo llevo, siempre llevo muy presente este pasaje. Realmente es una cosa súper diferente eh, cuando interiorizamos la palabra, cuando la leemos. Y de verdad que cuando yo leía esa vez hace bastantes años, puede ser unos 4 o 5 años, hasta más, la verdad no recuerdo, que estoy un poco viejo. La primera vez que prediqué sobre eh, realmente sobre este personaje, que es uno de nuestros favoritos, y vamos a ver muchas, probablemente muchos mensajes y muchas cosas relacionadas a él, pero se trata de Pedro y sus lecciones sobre cómo caminar sobre el agua. Resulta que eh, esto está en Mateo 14 a partir del versículo 22 y hasta el final del capítulo, versículo 34. Es una de las historias más tuanis. Vienen los discípulos de recibir y de compartir con Jesús, ven la multiplicación de los panes y los peces. Y bueno, de Jesús así literalmente en ese momento nada más monta a los discípulos en la barca y les dice: váyanse, váyanse, yo me voy a quedar aquí y voy a enviar a la gente a casa. Y todo bien. Una actitud de que, por ejemplo, esa actitud siempre de liderazgo de vayan ustedes primero, descansen, les espero un largo viaje. Y, y realmente me encanta la manera en la que Jesús se queda hablando con la gente, despide a la gente y bueno, manda a sus discípulos para tener un chance de, de orar a solas. Claro, si a mí, por ejemplo, me dicen, viste lo que acaba de hacer de Jesús, que multiplicó los panes y los peces, venían ahí de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Y, y probablemente yo he dicho: Jesús, ¿cómo pasó eso? Sí, hay una razón física, digamos, o sea, es que yo pensaba, no tenemos con qué pescar. Probablemente todos esos pescadores le dirían: Señor, en ese momento no podemos sacar 5,000 peces, ¿cómo lo hiciste? Yo quiero ese superpoder, o sea, que tengo que darle L1 triángulo X cuadrado 2 a la derecha para desbloquear ese nivel, algo así bien PlayStation. Pero bueno, él los monta en la barca, los deja que se vayan. Y bueno, dice a partir del versículo 24: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma, es un fantasma. ¿Cuántas veces Jesús les habrá hablado de fantasmas a los discípulos? Y ellos salen con esto. Pero bueno, vamos a seguir. Recuerden Mateo capítulo 14 y ya vamos por el versículo 27. Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se atemorizó
y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y bueno, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios. Qué momento. Y algo de lo que más me impacta y cada vez me llama más la atención y yo lo pienso y digo, qué momento. ¿Cuántas veces le habrán preguntado ellos a Jesús sobre los fantasmas? ¿Verdad? Si yo te hago esto y hago este reto, ¿qué pasaría si nosotros, el Señor nos dice, pregúntame lo que quieran? ¿Con qué clase de niñez le saldríamos nosotros para preguntarle? De verdad que sí, yo probablemente, no sé, tendría un montón de preguntas. Aunque realmente he pensado que si estoy delante de su presencia no voy a poder hacer nada más que adorar. Pero siempre hay preguntas que están ahí como sin resolver y todo el asunto. Como por ejemplo, así bien pandereta, le preguntaría que cómo se llevó a Enoch, que a dónde se lo llevó, que dónde lo parqueó al hombre, que cómo estuvo el asunto. Bueno, cosas así. Y ellos dicen es un fantasma. Pero hay una actitud que me encanta. Y hay otro mensaje más allá relacionado y con Pedro y con el agua, y probablemente en unos meses vamos a tener otro mensaje muy parecido, pero como Pedro lo reconoce y tiene un corazón de niño. Cuando yo veo estas cosas, me recuerda perfectamente este pasaje donde Jesús dice, para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Y ustedes han visto un niño, cuando nosotros llegamos con un dulce, cuando llegamos con algo, ellos no tienen el menor reparo de decir, hey, ¿me puedes regalar un poquito? Hey, yo quiero, porque son niños. Cuando les decimos, hey, vean, esto es, qué chiva brincar de tal lado, pero es peligroso, ellos dicen, hey, yo puedo hacerlo. Y Pedro saca su niño interior para cruzar y caminar sobre el agua en fe. Hay que ser como niños. Y realmente es un momento en el que somos llamados a entender cómo Dios quiere que nuestro corazón se enfoque en Él. Y realmente cuando lo veo y lo pienso así digo, hey, tienen toda la razón. Yo quisiera ser como un niño. O sea, literalmente yo quisiera estar en ese momento en el que ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo estar ahí? ¿Cómo podría yo tan siquiera poderme acercar? Y llega Pedro y como un niño dice, hey, Jesús, si sos vos, yo quiero. Y ordena que pueda brincar de las aguas, que pueda caminar sobre las aguas. Y él bien valiente empieza a dar esos pasos. ¿Qué estamos esperando para que el Padre nos dé esa libertad? ¿Qué estamos dejando de lado? ¿Qué no hemos dejado de lado? Directamente, ¿cuántas veces nos hemos prohibido de acercarnos al Padre? De caminar sobre el agua, de ver milagros, porque nuestro corazón no está alineado con Él. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Tenemos que ser como esos niños cuando escuchan a su padre. Así a mí me encanta esa manera de cómo los niños reconocen la voz de sus papás cuando vienen llegando del trabajo y corren y se emocionan y los ven y los abrazan. Como nosotros muchas veces no buscamos eso. Como nosotros no lo hacemos. Como realmente tenemos que cambiar. Para caminar sobre el agua, para ver los milagros, tenemos que ser como niños. Tenemos que volver ese corazón y pedirle al Señor ser como niños, en su presencia, buscándolo a Él, diciendo, hey Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser como un niño, yo quiero lo que tú tienes para mí, yo quiero lo que tú has hecho para mí. Realmente, ¿cuánto estamos dejando de lado? Realmente, ¿cuánto hemos dejado de lado ser como niños? ¿Y cuánto el Señor quiere que volvamos a sus pies? Probablemente el regaño de Jesús a Pedro no fue como, te faltó fe. No fue así como, hey, te faltó fe, o sea, vamos a dejar que se hunda.
Porque muy humanamente probablemente nosotros haríamos eso, ¿verdad? ¿O no? Ya dudó. Y nosotros somos unos jueces súper violentos, ¿verdad? Y decimos, hey, no, esta gente se puede. Usted que hundir, dudó. Pero Jesús extiende su mano y lo saca y entra con ellos a la barca. Jesús te está pidiendo el paso, te está pidiendo fe. Y sabes qué es lo más importante, que Dios habla a nosotros. No fue así como que nada más Pedro le dijo, hey, vieras que de ahí yo quiero. Me das el chance ahí, Jesús. O nada más se tiró. Cuando escuchamos la voz del Señor y la reconocemos, podemos entrar seguros. ¿Saben qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros decimos que no escuchamos la voz de Dios. Mucha gente dice, hey, no escucho la voz de Dios. Los jóvenes dicen, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para escuchar a Jesús? Aquí está. Muchas veces en nuestro corazón está la confirmación, pero no somos como niños. Muchas veces no lo buscamos. Y aunque Él nos ha hablado, no damos ese paso de fe. ¿Saben? Esta historia hubiera podido quedar, o tal vez no hubiera sido tan impactante para los evangelistas si Pedro no hubiera brincado. Probablemente hubieran puesto ahí el día que Jesús asustó a todo el mundo. Bien chill. Sería como un título que yo le pondría así. Pero Pedro decide ir, ser como un niño, y abalanzarse sobre el Señor. ¿Cuánto estás dispuesto a abalanzarte sobre el Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a volver a rendirte a ese corazón? Y normalmente los cristianos hemos pasado por ese momento en el que nos hemos podido rendir al Señor. Ese momento, ese primer amor en el que estamos en fuego con Él y lo buscamos. ¿Qué tal si volvemos a ese primer amor? ¿Qué tal si buscamos ese primer amor? ¿Qué tal si hacemos lo que no hemos hecho antes? Estoy seguro que Pedro antes no había caminado sobre el agua y probablemente posteriormente tampoco. Pero así es esto. Así son los milagros. Así vienen las bendiciones a nuestra vida. Así tenemos que actuar, glorificando al Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacerlo? ¿Qué tan dispuestos a dejar ese mensaje? ¿Qué tan dispuestos a calar en el corazón de Dios? A impactar a las personas que nos rodean. Caminar sobre el agua no se trata de mostrarle a los demás lo que podemos hacer. Es un asunto de que creo en un Dios, creo en mi Dios. No es así como que Pedro dijo, vean carajillos, ustedes saben, a cachete, yo me voy a tirar aquí sobre el agua y ustedes van a ver cómo yo sí puedo caminar porque ya he hecho los 100 metros sobre el agua anteriormente. No, así no es. No, así no. Así no es. Pedro, ¿qué hace? Él va por el maestro. La fe no es para impresionar a los demás. Mi fe es para buscar al Señor, para agradarle a Él. ¿Quieres caminar sobre el agua? Lo reto, vaya, trate de caminar sobre el agua así tal cual. Me avisan cuántos pasos dan. No se vale caminar sobre el hielo, que sí es agua congelada. Vayan y traten de caminar sobre el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a hundir probablemente. Casi certificado, porque yo alguna vez traté, digamos, bien chamaco. Yo decía, vamos a ver cuántos pasos doy. Y era como el primero para adentro, ¿verdad? Así ya. ¿Quieres llegar a Jesús? Da el primer paso. ¿Quieres ir más allá? Da el primer paso. ¿Quieres vivir como nunca antes? Da el primer paso. Que Dios te motive. Que el Espíritu Santo te motive. Que puedas ser lleno de eso. Y que puedas caminar sobre el agua. ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es esa dificultad? Dice la palabra que ellos estaban sobre las aguas, ¿verdad? O sea, que ellos estaban en un momento crítico.
Pero Pedro no le importó, escuchó la voz y confió. ¿Qué nos falta para ser esos Pedros de esta generación? Que la historia se escribió sobre ellos, que dan su vida da testimonio de agradar a Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer como Pedro? ¿Cómo vas a escribir tu historia ante el Padre? Porque no es que nada más vamos a invitar a Pedro. ¿Cuál historia es la que viene? ¿Cuál historia es la que vas a escribir? ¿Y cómo esto va a impactar a los que te rodean? No importa si de camino te hundís, el Señor te va a rescatar. Probablemente te va a decir, hey, aquí estuve. Te faltó poquito, pero aquí estoy. Él extendió la mano a Pedro. Él nos la va a extender a nosotros. Caminar sobre el agua implica ser como niños. Poner los ojos en Jesús. Y no volver a ver atrás. En el momento en el que Pedro se hundió fue cuando dejó de ver a Jesús. Y volvió a ver nuevamente sus dificultades. Nuestra mirada puesta en Jesús. Y nuestro corazón abierto a sus palabras, a su voz. Son la fórmula del éxito. Que sea esta historia la que se escriba. Que sea tu historia la que conmueva ese corazón del Señor. Y que pueda ser lleno nuevamente y aún más de su gracia. ¿Cómo decidís escribir tu historia? Dios te bendiga. Un abrazo y recordá suscribirte y seguirnos para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Un abrazo. Dios te bendiga.